¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados 2.0. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los 5 errores más comunes en el juicio de Sucapión que hemos visto aquí en la práctica en esta oficina. Soy el licenciado Juan Márquez. Soy el licenciado Daniel Ruiz. Como primer punto, como le dije previamente, el título de este podcast es los 5 errores más comunes en el juicio de Sucapión que nos hemos encontrado día a día aquí en la gestión de los asuntos que nos han llegado a esta oficina. Pues bueno, tenemos como primer punto, licenciado Daniel, que tú has llevado varios asuntos conmigo, que es no tienen antecedentes registrales. Creo que es el más común, ¿verdad? De todos. Sí, claro. Muchas veces llegan los clientes a la oficina y nos dicen, no, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo mi casa, pero yo soy el dueño, yo la compré hace muchos años y tengo este contrato privado, ¿no? Muchas veces siendo ni siquiera un contrato de compraventa, muchas veces son contratos de cesiones de derechos o contrato, sí, o contrato de promesa de compraventa. Ajá. Entonces, al momento de solicitar por un antecedente registral, primero hay que definir para las personas que no tienen conocimiento qué es un antecedente registral. Y obviamente, pues un antecedente registral es el registro que existe en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, lo que en otros estados se pudiera conocer como Registro Público de la Propiedad. Así es. Aquí en el Estado de México se llama así. Entonces, el antecedente registral pues es prácticamente el legajo o el movimiento con el cual está registrado ante esta entidad registradora, valga la redundancia. Entonces, ¿en qué consiste el antecedente registral? Pues que traigan un número de partida, un número de volumen, una fecha de inscripción y las partes a quién es el propietario registral ante la ley. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, ¿por qué se requiere para uno Sucapión? Porque dice el Código Civil que la legitimación activa, o sea, a quien podemos demandar es a quien está inscrito en el IFREM. Así es. Así es. Entonces, en ese orden de ideas es lo que es el tema de los antecedentes registrales. Bueno, hay distintas vertientes aquí del por qué no podemos localizar los antecedentes registrales. En primero de ellos puede ser porque simplemente a las personas no les entregaron ningún documento donde viniera el antecedente registral, que el único documento donde se pueden plasmar es una escritura, ¿verdad? Una escritura o hipotecada, de hipoteca, o una escritura pública ya inscrita en el registro público. U otra vertiente es que estuvo inscrito o está inscrito en el registro público, pero la partida está deteriorada, ¿verdad? Que es un tema muy recurrente aquí en el que nos hemos encontrado, en que la partida está deteriorada. ¿Qué sucede en esta circunstancia, en esta situación? ¿Por qué partida deteriorada? Bueno, pues les vamos a explicar. La partida deteriorada es que antes había unos libros muy grandes en los cuales se inscribía en el Instituto de la Función Registral ante el Registro Público de la Propiedad del Estado de México. Unos libros muy grandes físicos donde se asentaba el antecedente correcto, y a un lado y a los costados venía una parte donde se anotaban los gravámenes a ese inmueble, y es conforme a que se daba seguimiento a todos los gravámenes referente a los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad, ahora Instituto de la Función Registral del Estado de México, y que los usuarios, cualquier usuario podía checar esos libros y hojearlos. Entonces, al hojearlos, pues se rompían las hojas, los regresaban, los aventaban, porque a mí me tocó muchas veces ver eso. Entonces, los deterioraban mucho esas partidas, y cada partida, que es una hoja de ese libro, pues algunas veces estaba a la mitad, un cuarto, 3/4, a veces nada más había un cachitito, ya no había nada de esa hoja. Por lo tanto, ya no se podía transcribir al sistema electrónico que existe aproximadamente desde hace 13 años, ese sistema electrónico. Ya no se podía transcribir el antecedente registral, y por ende ya no tenemos ningún antecedente registral de ese inmueble, y es por eso que existe la reposición de partida. Si gustan, más adelante hablamos de este tema, cómo se puede solucionar. Déjenos sus comentarios y con todo gusto le podemos dar trámite a esta situación de los antecedentes registrales de la partida deteriorada, ¿vale? Y en ese orden de ideas es que nosotros también tenemos que resolver ese tema, ¿no? Como sus abogados, y se les da una asesoría referente a ese tema.
Y así también los antecedentes registrales, pues muchas veces nos toca hacer la pesquisa de la investigación en el registro público de los antecedentes registrados, ¿vale? Muchas veces te ha tocado ir al IFREM. Sí, claro. Y checar los antecedentes, ¿no? Nada más, ¿con qué datos tú los verificas? Claro, aquí en el IFREM del Estado de México hay una opción de consulta, hay unas computadoras en las que antes de la pandemia tú llegabas al instituto y pues te formabas, pasabas, checabas en las computadoras, antes en los libros, primero fue en los libros, y luego en las computadoras. Y checabas en la computadora, hay varios antecedentes en los que tú puedes meter respecto a tu inmueble. Por ejemplo, puedes buscar, hay un apartado ahí, el nombre del propietario. Suponiendo que vas y buscas Juanito Pérez, te aparecen los inmuebles a nombre de Juanito Pérez y pues ya ahí tú vas a buscar el que sea el inmueble que tú quieres usucapir, dependiendo de la calle, número, manzana, etcétera. Otro tipo de búsqueda es por medio del antecedente registral, que es el número de partida y volumen. Porque, por ejemplo, hay veces que llegan los clientes y me dicen, no, pues es que lo único que tengo es la partida y el volumen, ¿no? Y ya con eso vas, haces la búsqueda y mediante metiendo esos datos, pues te arroja el antecedente completo. ¿Qué es el antecedente completo? Partida, volumen, fecha de inscripción, propietario registral y medidas y colindancias. Y si hay algún gravamen. Este conjunto es el antecedente registral completo. Ajá. A podemos llegar ya sea por el nombre del propietario, teniendo la partida y el volumen nada más, o muchas veces con la dirección. Muchas veces llegan y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que nada más tengo la dirección. Calle, número, colonia, código postal, estado y municipio. Y con eso es un poco más complicado. Muchas veces no sale, ¿sí? Pero sí podemos llegar mediante este tipo de Entre más específicos seamos, más fácil de encontrarlo, ¿no? Claro, obviamente entre más datos se tengan. Muchas veces nos traen pagos de predio y ya con eso, o un traslado de dominio, donde vienen datos. Por ejemplo, en los traslados de dominio sí vienen las medidas y colindancias. Entonces, es necesario hacer esta búsqueda de antecedentes para poder tener la certeza. Porque como les comentábamos hace rato, para justificar a quién voy a demandar un usucapión es mediante un documento en específico y no hay otro que lo reemplace, y es el certificado de inscripción. Y para obtener ese certificado de inscripción por parte del IFREM, tenemos que aportar todo el antecedente registral, que es el nombre del posible propietario, las medidas y colindancias, y el número de partida y el volumen y fechas en que esté inscrito en el instituto. Ok. Bueno, pues vamos a pasar al segundo error más común. La identidad de la persona está vendiendo o la que compra. Hay muchas veces que sucede en ambos sentidos, ¿no? Tanto la persona que compró el inmueble o nuestro cliente, o en su defecto quien le vendió el inmueble, que muchas veces ni siquiera es el propietario registral, ¿no? Entonces, ¿aquí cómo solucionamos este tema, licenciado? Por ejemplo, aquí cabe señalar que primero tenemos que identificar cuándo hay una variación de identidad. ¿Qué quiere decir esto? Llegó un cliente hace algunos años con nosotros, como 3 años, el cual pues traía varios documentos de la persona que le vendía. Entre ellos estaba la persona que le vendió a nuestro cliente, ya había hecho el trámite administrativo del traslado de dominio. Por consiguiente, los pagos de predio ya estaban a su nombre. Estando a su nombre, pues traía pagos de predio, traía un contrato de privado de compraventa, y en el certificado de inscripción, en esos 3 documentos variaba el nombre del señor, ya sea por una letra, el apellido era Valois. Valois en unos documentos estaba con B de burro, en otros con B de vaca, y en otros con Z, y en otros con S. Entonces, aquí, esta parte, cuando varía una letra en un nombre, no hay identidad en el inmueble, no cuadra. No, identidad en la persona. No hay identidad en la persona. Sí, debe de venir el nombre del vendedor igual en todos los documentos para asegurarnos que es la misma persona. Porque si llegase a variar por una letra o incluso por el orden de los apellidos, pues ya es una persona diferente. Aquí cabe aclarar que, bueno, estos documentos que nos trajeron son elaborados hace aproximadamente como unos 30 años, ¿no? Atrás.
Y bueno, en ese entonces no se acostumbraba mucho verificar esos datos de manera correcta. Actualmente, pues ya en la cultura general, ya tenemos la costumbre de verificar bien los datos y los documentos, cómo se plasman, porque antes incluso le ponían el nombre de casada, el nombre de soltera, y bueno, eso siempre... O MA, ¿no? Abreviando cuando era María, o cuestiones así que pues ahora... en el derecho mexicano es más estricto, y si tienen alguna variante en el nombre, pues es otra persona. Legalmente, jurídicamente es otra persona distinta. Entonces hay que tomar mucho en cuenta el tema del nombre, tanto del que compra como el que vende, que sea el mismo y que haya identidad en la persona, porque esta situación nos puede contravenir en este tema, pero la verdad es que aquí lo solucionamos con poniendo, por ejemplo, el escrito... las 2 variantes del nombre o 3 variantes del nombre. Por ahí incluso podemos hacer identidades de persona para solucionar esta situación y que no haya ningún problema a futuro cuando se esté efectuando el trámite de usucapión en el juzgado. Sí, en este asunto que llegó a nosotros en la oficina, fue la manera de remediarlo fue señalando bajo protesta de decir verdad que esas personas eran la misma. ¿Y qué implica? Que tuvimos que redirigir la demanda hacia las 3 personas, suponiendo Valois, demando la usucapión del inmueble denominado tal, ubicado en tal, en contra de Valois o Valois otra vez con la otra variación y la otra variación. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el y/o? Que puede ser la misma persona o puede ser otra. Entonces, redirigiendo la demanda hacia esta persona o esta variación de la persona, pues fue que procedió. Y de hecho, en la sentencia, el juez respeta esa situación y condena a Valois o Valois. Con las 3 denominaciones. Es correcto. Así es, con las 3 denominaciones. Es como que nosotros resolvemos este tema aquí en la oficina para identificar plenamente la identidad de persona. Y bueno, vamos al siguiente tema de los 5 errores más comunes. Vamos al tercero más común, la identidad del inmueble. Bueno, aquí este es un tema un poquito más complejo porque no es tan fácil de resolver como lo anterior. Hay veces que es sencillo, hay veces que es más complejo, ¿verdad, licenciado? En algunas veces necesitamos pericial, en algunas nada más como lo que sucede con el nombre, poner las distintas denominaciones, pero hay veces que necesitamos una pericial en identidad del inmueble. Aquí, ¿cómo resolvemos la identidad del inmueble? Como personas tenemos un nombre, una denominación o como se le diga. Pero en identidad de inmueble también hay denominaciones administrativas y denominaciones legales. Nosotros siempre nos ceñimos a la denominación legal, ¿verdad, licenciado? Que está en el Instituto de la Función Registral. Ese asentamiento siempre nosotros le damos... Claro, sí. Mayor atención, ¿no? Porque es lo que realmente toma el juez en consideración para dictar sentencia. Es así, ¿verdad? Es correcto, sí. Muchas veces administrativamente, en el ayuntamiento, en predio, en catastro, pues cambian incluso el nombre de las calles. Así es. A lo que está registralmente. Y algo muy importante para que un usucapión proceda es que el contrato de compraventa tenga la misma identidad del inmueble que el antecedente registral. Porque si no, no va a ser procedente por muchas causas. ¿Sí? Entonces, no hay identidad del inmueble. No hay principalmente, identidad, ¿no? Claro, no estás comprobando que adquiriste de buena fe el inmueble que está registrado a nombre de tal persona. En este caso, el Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de México establece que la manera de subsanar esto es mediante una pericial en materia de identidad del inmueble. En este caso, hay dos vertientes de identidad, de falta de identidad. Una que no es tan compleja es cuando varía la denominación del inmueble administrativamente de registralmente. Así ¿sí? es. Que el nombre de la calle no sea el mismo, que el número no sea el mismo, que la colonia haya cambiado. Entonces, o que antes no tenía nombre en la calle, ahora sí ya la tiene. Exacto. ¿No? Esto se subsana señalando los dos en el escrito inicial. Que si bien es cierto, registralmente tiene esta denominación y administrativamente tiene otra. Y con eso es suficiente. Un tema más profundo o más complejo de solucionar es cuando las medidas y colindancias varían. Ahí sí, no hay de otra. No. Ahí sí debes de llamar un perito
y él debe de establecer que es lo mismo, porque variando las medidas y colindancias a la experiencia que tenemos en la oficina, no va a proceder si no es por medio de un dictamen pericial la identidad. Sí, porque hay veces que te queremos usucapir solamente una fracción del inmueble, no todo. Por ejemplo, es un inmueble de 1,000 metros cuadrados y queremos solo usucapir 200 metros cuadrados. Entonces, ahí pues obviamente no va a cuadrar las medidas y colindancias de lo que nosotros queremos usucapir o queremos ser propietarios referente a lo que está totalmente registrado. Lo que está totalmente registrado son 1,000 metros cuadrados, pero nosotros nos pertenecen solamente 1,000 metros cuadrados. Entonces ahí sí tenemos que meter una pericial e identidad del inmueble, y también previamente desde el escrito inicial necesitamos ingresar un plano de ubicación y localización del predio que necesitamos obviamente usucapir, ¿no? Y en esa realidad decir que es un predio muy grande del cual solamente queremos fraccionar una pequeña parte, usucapir una pequeña parte de ese, para que nos dé admisión el juez para el tema de la admisión de demanda de usucapión. De otra manera no nos va a admitir nada, porque no hay identidad del inmueble y nos va a decir que no hay interés de la parte sobre el mismo inmueble que pretende usucapir. Y ese orden de ideas es que resolvemos el tema de la identidad del inmueble referente al usucapión. Y vamos con el cuarto punto y el cuarto error más común que nos hemos verificado aquí, que es el que el propietario registral es distinto de al que nos vende. Entonces, aquí, pues, ¿cómo lo resolvemos? Pues tenemos que primero verificar el contrato, ¿no? El contrato de compraventa referente a quien nos está trayendo el juicio. Si esa persona que le vendió, primero hacemos la investigación de los antecedentes registrales. Si ya nos trajo el antecedente registral, que es obviamente la escritura, lo leemos y determinamos si el propietario registral es igual que al que le está vendiendo. Aquí el tema es que muchas veces es distinto el que le vende que el que está inscrito en el registro público o instituto de la función registrada, ¿verdad, licenciado? Claro. Sí, muchas veces vienen personas en los que, pues, el propietario es Pedrito Pérez, ¿no? Uh-huh. Y Pedrito Pérez registró, le dieron su escritura, ya sea pública, un notario, o incluso antes había jornadas de regularizaciones de inmuebles donde el ayuntamiento mismo se lo regularizaba, lo inscribía y ya les daba su título de propiedad. Entonces Pedrito Pérez es el propietario registral y Pedrito le vendió a Juan y Juan le vendió a José Luis. Y ya llega el último, José Luis, con nosotros y trae un contrato con Juan, ¿no? Que es el segundo propietario. Entonces, el segundo propietario no es el propietario registral, pero él firmó el contrato de compraventa con él. Ya hacemos la investigación, revisamos su contrato, ok, te vendió, tu contrato acredita la buena fe con la que tú estás poseyendo el inmueble. Al momento de hacer la búsqueda de antecedentes registrales nos sale que el primer propietario fue Pedrito. Entonces aquí ya hay dos posibles propietarios anteriores, que fue el que poseía el inmueble cuando le vendió, uh-huh, y el propietario registral. Es diferente cada derecho ejercido sobre el bien. Uno tiene los derechos de propiedad y otro tiene un derecho derivado que es la posesión. Entonces, para poder solucionar esto, se codemandan a ambas personas. ¿Por qué? Porque ambos están legitimados activamente para poder ser demandados conforme al Código Civil. Uh-huh. El propietario registral porque es el dueño ante la ley y quien poseyó porque le transmitió ese derecho. Entonces aquí ya nos vamos directamente nada más a hacer un demandado. Hay dos demandados en el escrito. Incluso si mostramos, nos han traído hasta 2, 3 vendedores, si mostramos todo el tracto sucesivo de la verdad histórica, pues se nos complicaría mucho, pero aquí la situación es de que evitamos ese tema, solamente demandamos al que le vendió directamente a nosotros, a nuestro cliente, y el que está inscrito registralmente para hacer nada más 2 demandados. Y en esa orden de ideas también que sea más ágil, fácil y sencillo para nuestros representados el solucionar el juicio de usucapión, regularizar la tenencia de su tierra. Y bueno, pues pasamos al quinto y último error más común en los usucapión, que es no se localiza al vendedor y el propietario registral. Esto es súper común y creo que en el 90% de los asuntos de usucapión que llevamos es así. Casi no nos ha tocado que el vendedor venga y se allane a la demanda. La verdad es que es un tema en donde
nosotros tenemos que hacer toda la gestión para notificar al vendedor, que generalmente ya no se le encuentra en ningún lado, y al propietario registral, que pues mucho menos se le va a encontrar, porque hay veces que el antecedente registral es de hace 40 años atrás, el propietario originario no existe ya, no sabemos si exista, si murió, si vive, dónde vive. Pues bueno, aquí la cuestión para localizar a esa persona, pues eso es una casi misión imposible. Pero aquí lo hacemos posible, la notificación, ¿verdad, licenciado? Es correcto. A través de algunos trucos legales que hacemos en la notificación para posteriormente notificar por edictos a esas personas registral y el anterior poseedor que le vendió a nuestro cliente el inmueble. Y en ese orden de ideas es que operamos esta situación, ¿verdad, Lic? Es correcto. Muchas veces, más bien en estos casos, el Código de Procedimientos Civiles nos da una herramienta, la cual viene establecida en el artículo 1.181 de este ordenamiento, en el cual señala que cuando se desconoce, y no nada más para demandas de usucapión, sino para cualquier tipo de demanda en materia civil, que cuando se desconoce o no se tiene certeza del domicilio del demandado, dice el artículo, se puede notificar vía edicto, si es una notificación no personal, pero que surte efectos de ley. Sin embargo, hay aquí una parte, incluso para poder solicitar los edictos no es así directamente. En el segundo párrafo de este artículo señala que el juez deberá tomar las medidas pertinentes a efecto de investigar el domicilio del demandado. ¿Y a qué se traduce? Que el juez tiene la facultad de girar oficios de búsqueda. Si yo señalo que Pedrito Pérez me vendió y que él es el propietario registral y lo acredito, pues el juez, con fundamento en este segundo párrafo del artículo 1.181 del Código de Procedimientos, gira oficios de búsqueda a Telmex, CFE, IMSS, ISSSTE, a todos los que él considere. La verdad es que antes eran pocos y conforme ha ido avanzando, cada vez se busca tener más certeza en encontrar al demandado. En el último asunto de usucapión que metimos, nos ordenaron 15 oficios de búsqueda, 15 distintas instituciones. Ya lo están haciendo más complicado. Claro, sí, entonces ya son muchísimas, pero bueno, se tienen que agotar. Y todas y cada una de esas instituciones tienen que decir, no sé, en mi base de datos no tengo esta persona con estos datos. Porque si llegase a salir un domicilio, un posible domicilio del demandado, pues tendremos que agotarlo. Ya sea salga en Yucatán, salga en Baja California Sur, se agota, porque la búsqueda es a nivel nacional. Entonces ya agotamos los domicilios y una vez agotados, ahora sí podemos solicitar la notificación por edictos. Y de esa manera es que solucionamos que no localicemos físicamente al demandado, agotamos oficios, publicamos edictos y hacemos notificación por medio de edictos que, cabe resaltar, no es una notificación personal, pero sí es una notificación prevista por la ley y que surte efectos de emplazamiento. Posteriormente vamos a hablar del tema de la notificación, cuáles son las notificaciones no personales, cuáles son las notificaciones personales, sus efectos legales, porque son muy importantes entenderlas referente a este tema, a estos temas jurídicos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, compartir este contenido y también compartan el concurso que va a haber de divorcio, en el cual van a tener que decir una historia, la historia más atractiva referente a por qué se quieren divorciar de esa persona. Vamos a regalar 3 divorcios en línea para que ustedes puedan participar y recuerden compartir este contenido y que llegue a más personas para que podamos efectuar este concurso. Nos vemos para próximos videos y sigan nuestras redes sociales. Gracias.